Gracias, Señor bueno y santo. Espíritu Santo, te invitamos en el nombre de Jesús para que esta noche nos enseñes, nos edifiques. Pedimos en el nombre de Jesús que nos des espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de la palabra de Dios. Pedimos en el nombre de Jesús que nos edifiques, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Diga por favor conmigo, yo soy lo que Dios dice que soy. Yo soy lo que Dios dice que Yo soy. tengo lo que Dios dice que tengo. Yo puedo Lo que Dios dice que puedo. Yo puedo lo que Dios dice que puedo. Mi mente está atenta. Mi mente está atenta. Mi corazón está dispuesto. Mi corazón está dispuesto. Hoy voy a recibir la palabra de Dios. Hoy voy a recibir la Y mi vida va a cambiar. y mi vida va a Para bien. Siempre. En el nombre de Jesús. Amén y En el amén. nombre de Jesús. Gracias. En el nombre de Jesús. Por favor, tomen asiento. Gracias. Bueno. Vamos a ir a Habacuc 2:4. Habacuc es un libro pequeño que está antes de Mateo y se llama profeta menor, o lo llama profeta menor. No es profeta menor porque sea menor de 18 años, sino porque escribió poquito. Los profetas mayores se llaman profetas mayores porque escribieron harto. ¿Sí? Habacuc 2:4. Dice: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. O sea, cuando uno no es recto, está lleno de orgullo. El orgullo es, yo tengo la razón, usted está equivocado. El orgullo es, yo estoy bien y usted está mal. Mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Diga conmigo, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo vive el justo? Por fe. Quiere decir que necesitamos entender qué es la fe y cómo funciona. Porque si el justo no sabe qué es la fe y cómo funciona, pues no puede vivir. ¿Sí estoy siendo claro? Es facilito. Si el justo vive por fe, pues necesita saber qué es la fe. Y si no sabe qué es la fe, ¿sí? Ahora, una de las características de la fe, ¿cuál es? ¿Tú qué ibas a decir? No, que no solo hay que saber qué es la fe, sino cómo funciona. Por eso, vamos a mirar algunas de las características de la fe y vamos a aprender cómo funciona la fe. Una de las características principales de la fe, ¿cuál es? Lo encontramos en Romanos 4:17. Diga, si Dios lo dijo, Si Dios lo dijo, está escrito en la Biblia. Está escrito en la Biblia. Si yo lo leo, Si yo lo leo, lo creo. Lo creo. Eso quiere decir que la Biblia es inspirada de Dios. Entonces la Biblia fue escrita por los hombres, pero Dios les habló. Es como si Dios hubiera dirigido la mano de cada persona y cada persona escribe por la guianza de Dios. O sea, cada palabra, cada oración, cada frase, cada párrafo fue escrito por Dios en ese sentido, en el sentido en que Dios dirigió la inspiración de la Biblia. Por eso podemos confiar en lo que dice la Biblia. La Biblia dice Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, o sea, Dios no cambia. Entonces, una de las características de la fe, ¿cuál es? El justo vive por fe. Entonces, ojo, el alma que se enorgullece, dice ahí, pero el justo vive por fe. Entonces, una de las características de la fe, Romanos 4:17, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó. Vamos a ver, aquí está una de las características de la fe, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. ¿Cómo se da vida a los muertos? Llamando las cosas que no son como si fueran. Escuchen, llamando las cosas que no son como si fueran. Entonces, ¿qué hace la fe? Llamar las cosas que son. Llama las cosas que no son como si fueran. Entonces, Jesús frente a la tumba de Lázaro. Lázaro está muerto, tiene 4 días de muerto. Pero Jesús va a usar la fe. ¿Qué hace Jesús? Llama las cosas que no son como si fueran. O sea, dice, Lázaro, ven fuera. Pero Lázaro está muerto. Entonces, un muerto. Pero una de las características de la fe es llama las cosas que no son como si fueran. Lázaro está muerto, tiene 4 días de muerto. Pero Jesús dice, Lázaro, ven fuera. Una de las características de la fe es llamar las cosas que no son como si fueran. Es decir, Lázaro está muerto, tiene 4 días de muerto. Y Jesús está llamando las cosas. Y Jesús no se guía porque el hecho de que lleva 4 días de muerto. Jesús no se guía por el hecho de que está enterrado. Jesús no se guía por el hecho de que tiene una piedra puesta encima.
Jesús no se guía por el hecho de los lamentos de los parientes. Cuando una persona está, después de 4 días de muerto, se infla con gases, los líquidos del cuerpo se le salen, la persona huele feo, los órganos internos se vuelven como gelatina, uno los puede coger y se vuelven gelatinosos, los ojos se le hunden, se vuelve la piel grisácea. Pero por encima de eso, Jesús llama a las cosas que no son como si fueran. Entonces, una de las características de la fe, ¿qué es? Llamar las cosas que no son como si fuesen. Llamar las cosas que no son como si fueran. Entonces, un ejemplo, ¿cuál sería? Un paralítico. En el nombre de Jesús, levántese. ¿Qué está haciendo la persona que le dice en el nombre de Jesús, levántese? Llamando las cosas que no son. ¿Por qué es paralítico? La ciencia dice que está paralítico. Los huesos, las radiografías de él muestran que no puede caminar. Las radiografías de él muestran tal vez que la columna está torcida. Las radiografías de él muestran que está complicado. Pero uno le dice en el nombre de Jesús. Ahora, una de las características de la fe, para que la fe funcione, ¿cuál es? Llamar las cosas que no son como si fueran. Ahora, ¿cómo uno llama las cosas que no son como si fueran? ¿Cómo se hace para llamar las cosas que no son como si fueran? Hablando. Entonces, una de las características de la fe es que habla. Nadie puede decir yo tengo fe y quedarse callado. Nadie puede. Entonces, ¿cómo sabe uno lo que cree la persona? ¿Cómo sabe usted la fe que la persona tiene en el corazón? Mateo 12:34 dice, generación de víboras. ¿Cómo puedes hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando la persona se llena de algo, va a hablar de ese algo. Si la persona se pone a ver fútbol y 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 fútbol, entonces va a hablar de fútbol y de fútbol y de fútbol y fútbol y fútbol y todo su tema va a ser fútbol. ¿Cómo sabemos lo que hay en el corazón de la persona? A escucharlo. Si una persona vende patines, entonces tiene que especializarse en patines, saber cómo se le hacen el cambio de ruedas a los patines, saber las medidas de las diferentes ruedas, saber que hay diferentes tipos de ruedas de patines, saber que hay diferentes tipos de horma de patines, saber que hay diferente calidad. Entonces, está tan metida en el mundo de los patines que habla de patines, y habla de patines, y habla de patines. Entonces, uno puede saber que ella cree que hay que hacer así, 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 porque sabe de patines, o en cualquier área, en cualquier área. Pero un médico. a veces patina. Un médico, por ejemplo, un médico abre un cuerpo humano, ve funcionar el corazón, ve funcionar el hígado, el páncreas. Un médico abre un cuerpo humano y mueve el hígado, el páncreas y no encuentra el alma. Entonces dice, este es un desalmado. Porque un médico no ve el alma no es un órgano que el médico pueda coger, que pueda tocar. ¿Sí? Abren el cerebro y no encuentran los pensamientos, porque es un músculo. El cerebro es un músculo. Entonces, ¿cómo se sabe lo que la persona cree? Por lo que habla. Por lo que habla. Yo estoy bien. Yo no necesito. Entonces, está bien, no necesito. Punto. El alma es lo que interpreta los sentidos. Pienso yo. El alma es lo que interpreta los sentidos. Claro, porque es lo que uno ve. Entonces, El alma es la suma. El alma es la suma de los pensamientos, las emociones y la voluntad. El alma es lo que Dios le dio al hombre para que uno pueda ser independiente de Dios. El alma es lo que Dios le dio al hombre y con el alma uno puede ser independiente de Dios. O sea, uno puede tener pensamientos diferentes a los pensamientos de Dios con el alma. Uno puede tener decisiones diferentes a las decisiones de Dios con el alma. Uno puede tener sentimientos diferentes a los sentimientos de Dios con el alma. Entonces, el alma es eso que Dios hace, que Dios le dio al hombre, que es propio del hombre. Con el alma uno decide sujetarse a Dios o con el alma uno no se sujeta. Con el alma uno decide creer o con el alma uno decide no creer. Con el alma uno decide hacer o con el alma uno decide no hacer. Es con el alma. Entonces, el diablo le habla al alma. El diablo le habla al alma. ¿Sí? O sea, en el alma están los pensamientos. ¿Sí? Entonces el diablo le habla a los pensamientos. Ahora, los pensamientos, ojo, yo pienso, y como, aquí he escrito, yo pienso, y como yo pienso,
pienso que lo que yo pienso está bien pensado. ¿Por qué? Porque yo lo pienso. ¿Sí es claro? Vuelvo a explicar. Yo pienso. Como yo pienso que lo que yo pienso está bien pensado. ¿Por qué? Porque yo lo pienso. O sea, usted no va a decir, pues yo creo que el fuego quema, pero a mí me gusta meter las manos al fuego. Nadie dice eso. ¿Sí es claro? O sea, si yo en espíritu pienso que yo estoy bien, entonces no necesito que nadie me corrija. Entonces, ¿cómo sé si lo que yo pienso está bien pensado? Por los frutos. Por los frutos. Porque si yo pienso que soy buen vendedor y no vendo nada, ese es un fruto. Si yo pienso que soy buen comerciante y no comercio con nada, ese es un fruto. Si yo pienso que sé y no transmito, no comparto, pues no sé. ¿Sí es claro? Entonces, ¿el planteamiento cuál es? Estamos hablando de características de la fe. ¿Qué es? La Biblia dice: el justo vivirá por fe. Una de las características de la fe es llamar las cosas que no son como si fueran. Ojo con eso. Por ejemplo, si a usted le duele el estómago, usted está teniendo un dolor de estómago, usted siente el dolor de estómago. Usted puede tener un dolor de estómago muy terrible. Cuando usted usa la fe, usted llama las cosas que no son como si fueran. Entonces, si tiene dolor de estómago, usted dice: por la llaga de Jesús yo estoy sano. Cuando usted dice: yo estoy sano por la llaga de Jesús, teniendo dolor de estómago, no está diciendo una mentira. Está dando un paso de fe. ¿Cuál es el paso de fe? Llamando las cosas que no son como si fueran. O sea, está diciendo que está sano por las llagas de Jesús, aunque tiene el dolor. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, tal vez le duele, tal vez no tiene dinero, tal vez físicamente no tiene dinero. O sea, tal vez no puede comprar o pagar o llevar o traer. Pero una de las características de la fe es que la fe llama las cosas que no son como si fueran. Entonces, como la fe llama las cosas que no son como si fueran, entonces, aunque la persona no tenga dinero, puede decir: mi Dios siempre me suple para todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de fe. Ojo, Habacuc 2.4 dice, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Pero para que el justo viva, pues tiene que saber cómo funciona la fe. Si el justo no sabe cómo funciona la fe, pues no puede vivir. ¿Sí estoy siendo claro? La Biblia dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, para que el justo viva, tiene que conocer de fe. Para que el justo viva, tiene que saber cómo funciona la fe. Si el justo no sabe cómo funciona la fe, pues no puede vivir por fe. ¿Sí? Si el justo no sabe cómo vivir por fe, pues no puede vivir por fe. ¿Sí estoy siendo claro? Entonces, si la Biblia dice: el justo por la fe vivirá, Dios está diciendo que una persona justa puede vivir por fe. Pero, entonces tenemos que saber cómo funciona la fe. ¿Y quién es justo? Tenemos que saber cómo funciona la fe. Tenemos que saber cómo funciona la fe. Tenemos que saber qué es ser justo. Si la Biblia dice: el justo vivirá por fe, es el justo. Entonces, tenemos que saber que es una persona justa.
Justo es Jesús, que hace lo correcto. Justo es Jesús, que tiene buena relación con Dios. Justo es Jesús que le dice a Dios papá o padre o abba padre. Justo es Jesús que no miente. Justo es Jesús que piensa lo bueno. Justo es Jesús que hace lo bueno. Justo es Jesús que es recto. Justo es Jesús que es honesto. Justo es Jesús que no es adúltero, ni marihuanero, ni fornicario. Justo es Jesús que es santo. Justo es Jesús que camina en amor. Cuando Jesús muere, Él se hace pecado. Cuando Jesús muere, toma su pecado y toma mi pecado. Entonces, si Jesús toma mi pecado, yo ya no tengo pecado. Si Jesús toma mi enfermedad, yo ya no estoy enfermo. Si Jesús toma mi pobreza, yo ya no soy pobre. Si Jesús toma mi muerte, yo ya no estoy muerto, estoy vivo. Por la obra de Jesús, yo soy justo. Es decir, gracias a la sangre de Jesús, yo soy justo. La justicia es darle a cada uno lo que merece. Entonces, si estamos en el mes de septiembre y me llega a mí el recibo de noviembre y diciembre de agua y no lo pago y me cortan el agua, eso sería injusto porque estamos en septiembre y me está llegando el recibo de noviembre y diciembre. Entonces, como no ha llegado noviembre y diciembre, pues sería injusto que me corten el agua por no pagar noviembre y diciembre. Pero si estamos en septiembre y me llega el recibo de mayo, junio y no lo pago, lo justo es que me lo corten. Entonces, la justicia, Dios dice, la paga del pecado es la muerte. Dios exige que haya un muerto. Dios exige que haya un muerto, pero Dios nos ama. Entonces, ¿en qué consiste el amor de Dios? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, Jesús tomó todo el pecado de William Rodríguez, todo lo malo de William Rodríguez, el castigo que William Rodríguez merece, la muerte que William Rodríguez merece. Y jurídicamente un crimen no se puede condenar dos veces. El mismo crimen no se puede condenar dos veces. Entonces, si Jesús paga mi deuda, yo ya no debo deuda. ¿Sí estoy siendo claro? Porque si Jesús paga la deuda y me la cobran a mí, sería el mismo crimen pagar dos veces. Entonces, si Pepe mata a Juan y lo mandan 20 años a la cárcel, después de que sale después de 20 años, no lo pueden volver a coger y llevarlo a la cárcel por haber matado a Juan. ¿Por qué? Porque ya pagó 20 años de la muerte de Juan. ¿Sí es claro? Entonces, el mismo crimen no se puede juzgar dos veces. El mismo delito. Entonces, William nació pecador. Como consecuencia del pecado, la enfermedad tiene derecho sobre William. Como consecuencia del pecado, la pobreza tiene derecho sobre William. Los problemas mentales, los traumas, los problemas familiares, los problemas con los hijos, con la esposa, con los vecinos, con el perro y con el gato. Por eso es lo lógico, lo natural, porque William es pecador. Ahora estoy mencionando mi nombre, no diga, claro, sabíamos que él se comportaba así, no estoy hablando de usted. Lo que pasa es que si hablo de usted, usted se ofende, se hiere, y ay no, ¿qué pasó tan malo? Entonces, pero a cambio de William ponga su nombre, porque todos nacimos pecadores, yo el primero. Entonces, como consecuencia que nací pecador, la enfermedad tiene derecho sobre mí. Como consecuencia que nací pecador, ¿por qué nací pecador? Porque mi mamá era pecadora y mi papá era pecador, entonces yo nací pecador. Entonces yo puedo ser buena gente, pero eso no me quita la condición de pecado. Yo puedo ser amable, pero eso no me quita la condición de pecado. Yo puedo ayudar a los pobres, pero eso no me quita la condición de pecado. Tal vez yo puedo vivir sin mentir, sin robar, sin tomar, sin fumar, pero sigo siendo pecador porque nací de papá pecador y mamá pecadora. Entonces, lo que Dios exige para William Rodríguez, para el pecador, es la muerte. Dios exige la muerte, porque la Biblia dice la paga del pecado es la muerte. Entonces, ¿cómo Dios me salva a mí, evita que yo muera, exigiendo que haya un muerto? Por sustitución. Por sustitución. Dios hizo a Adán. Adán respetaba a todos los seres humanos. Cuando Adán peca, Adán muere. Y Adán es el papá de todos los pecadores, de todos los seres humanos. Entonces todos somos pecadores. Entonces nacemos pecadores. ¿Qué hace Dios? Va a coger a un santo, porque Adán era un hombre con carne y hueso, con corazón santo, y un hombre con carne y hueso, con corazón santo, eligió pecar. Entonces Dios exige que haya un hombre
santo, un hombre con corazón santo, que viva sin pecar y muera sin pecar. Ese es Jesús. Y como todos somos pecadores, viene el Espíritu Santo, que es santo, viene sobre la Virgen María. La Virgen María tiene mamá y tiene papá. Papá de la Virgen María era pecador, la mamá era pecadora. Y, ay, no, entonces el abuelito. Pero viene el Espíritu Santo sobre la Virgen María. Y nace Jesús sin relación con el pecado. Es como si la Virgen María hubiera alquilado el vientre. Entonces nace Jesús en relación con el pecado. Entonces nace un hombre santo. Jesús no se quedó niño, él creció. El divino niño Jesús no existe. No existe. Él de chiquito no hacía pajaritos ni palomas. Él creció. Él creció. Como hombre, él vivió sin pecar. Como hombre va a ir a la cruz. Cuando Jesús está en la cruz, Dios coge su pecado, coge mi pecado y se lo pone a Jesús. Entonces, si Dios le pone su pecado a Jesús, usted ya no tiene pecado. Si Dios le pone su enfermedad a Jesús, entonces usted ya no tiene enfermedad. Si Dios le pone su pobreza, no estamos hablando de pobreza espiritual, estamos hablando de pobreza física, que no tenga plata, que no tenga comida, que no se pueda vivir bien. Si Dios lleva su pobreza física, entonces su pobreza económica, entonces usted ya no tiene pobreza económica. Si Dios lleva su tristeza, su depresión, entonces ya no tiene eso. Por favor entendamos, Dios creó el cielo y la tierra, y la tierra está llena de oro, de diamantes, de esmeraldas, de rubíes, de petróleo y de gas. Y Dios le dio al hombre el dominio de la tierra. Entonces la Biblia dice, mío es el oro y mío es la plata. Pero Dios, cuando crea al hombre, le da el derecho a la tierra, le da el derecho a los animales. Entonces Dios no hizo al hombre para que fuera pobre. Dios no hizo al hombre para que fuera escaso de dinero, ni escaso de... Cuando Dios hizo al hombre, Dios no hizo al hombre para que se enfermara. Cuando Dios hizo al hombre, no hizo al hombre para que fuera tomador, o alcohólico, o marihuanero, o bazuquero, homosexual o lesbiana. Dios no hizo al hombre para que fuera eso. El hombre eligió apartarse de Dios, y eso le trajo la muerte. Y la justicia de Dios exige que muera, pero Dios ama al hombre. Entonces, ¿qué hace Dios? Permite que, viene el Espíritu Santo sobre la Virgen María, nace Jesús, un hombre sin pecado, vive sin pecado, y cuando Jesús está en la cruz, la sangre de Jesús es derramada para que usted sea libre del corazón de pecado. La sangre de Jesús es derramada para que usted sea libre de toda enfermedad. La sangre de Jesús fue derramada para que usted salga de la pobreza y literalmente reciba dinero de parte de Dios. La sangre de Jesús es derramada para que usted pueda ser una persona feliz, una persona próspera, una persona amable, una persona gentil. Entonces, ¿en qué consiste el nuevo nacimiento? En que Jesús toma su lugar y usted toma el lugar de Jesús. Entonces, el pecado que yo debía fue pagado con la sangre de Jesús. Como Jesús pagó, ya no tengo pecado. Ahora bien, eso ya me hace justo, porque Jesús murió sin pecar. Entonces, a los ojos de Dios yo soy justo. Soy justo. A los ojos de Dios soy justo. Y si peco, Jesús se llevó el pecado. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, a los ojos, si peco, ¿qué tengo que hacer? Señor, gracias por la sangre de Jesús, porque la sangre de Jesús fue derramada para que yo tenga buena relación contigo. Cuando yo declaro eso, estoy declarando la justicia de Dios sobre mí. Cuando yo digo, ay, pequé, hice mal, robé, maté, uy, Dios, pero estoy siendo consciente de pecado. Eso acarrea que yo traiga condenación sobre mi vida, pero la condenación la llevó Jesús. Entonces, si peco, ¿qué pasa? Señor, gracias por la sangre de Jesús. Porque por la sangre de Jesús soy libre de pecado. Por la sangre de Jesús soy libre de culpa. Por la sangre de Jesús soy hijo de Dios. Por la sangre de Jesús estoy sin pecado. Ahora ya soy justo. Dice, más el justo, ya soy justo, vivirá por fe. ¿Cómo vive el justo? Por fe. Ahora, ¿qué es la fe? ¿Cómo se usa la fe? Hablando. Entonces, el justo vive por... La fe es sinónimo de hablar. El justo vive por hablar. ¿Por qué el justo vive por hablar? ¿Qué pasa cuando la persona habla? Dios determinó, escuche esto, Dios determinó que la persona recibe lo que habla. El problema es que el grueso de los cristianos, las personas no conocen, no entienden que siempre que hablan, están a nivel espiritual dando un decreto, a nivel espiritual están dando una orden. O sea, la forma como el mundo espiritual se relaciona con el mundo natural es por medio de la palabra. Entonces, cuando Dios habla,
Dios dice, sea la luz y se crea la luz. Dios dice, produzca la tierra hierba verde y se crea la hierba verde. Ese poder Dios se lo dio al hombre. Entonces, cuando usted habla desde el Espíritu. Usted ve una funeraria. Usted sabe que el cuerpo está ahí, pero usted sabe que la persona no está ahí. Usted sabe que la persona no está ahí. Entonces, ¿qué hace que ese cuerpo se manifieste? El Espíritu. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu? Por medio de la palabra hablada. Entonces, el hombre es un espíritu y se manifiesta por medio de la palabra hablada. Y Dios determinó que todo lo que el hombre hable, lo recibe. ¿Por qué? ¿Cuál es la característica principal de la fe? Romanos 4:17. La fe llama a las cosas que no son como si fueran. Entonces, ¿qué hacen las personas que no conocen de Dios? Les da una gripa, una tos. Y la persona actúa en fe. Uy, me va a dar una gripa. No, con estos fríos, no. ¿Qué está haciendo la persona? Está usando el poder espiritual que Dios le dio y está llamando las cosas que no son como si fueran. O sea, en ese momento la persona no tiene gripa. La persona está sana. Pero la persona está llamando las cosas que no son para que sean, entonces se le desarrolla la gripa. Y cuando ya siente los síntomas más fuertes de la gripa, ¿sí ve? Yo sabía que me iba a dar gripa. Ahora me toca 4 días con fiebre y 5 días en la cama. ¿Por qué? Porque la persona lo habló. Una de las características, o sea, ¿cómo funciona la fe? Ojo con esto. La fe funciona cuando usted habla. Siempre. Escúcheme, tal vez usted no ha nacido de Dios, tal vez usted es un hijo del diablo, tal vez usted es hombre, tal vez es mujer, tal vez es un joven, tal vez es un niño, tal vez fuma, tal vez no fuma, tal vez usted es un ser humano que habla. Dios determinó que siempre que usted habla, usted recibe lo que habla. Ahora, ¿por qué hay cristianos enfermos? Porque usan la fe. Llaman las cosas que no son como si fueran. ¿Cómo son los cristianos motivados a hablar enfermedad? Enfermo. Muchos de los cristianos tienen un dolor y van al médico. Gracias a Dios por la medicina. Pero van donde el médico y el médico dice, no, tiene tal y tal enfermedad, tiene tal otra y tal otra. Y mira, aquí están las radiografías. Y una de las características para tener fe y desarrollar fe, ¿cuál es? Ver Oír. y oír. Estoy sano por la gracia de Jesús. 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 Ahí estoy actuando en fe. Estoy llamando las cosas que no son como si fueran y eso impide que se desarrolle la gripa o la tos o lo que sea. Así, eso es actuar por fe. Entonces, ¿cómo uno actúa por fe? Llamando las cosas que no son. ¿Cómo uno llama las cosas que no son como si fueran? Hablando. Entonces, piensa esto. Es que yo no presto herramienta porque siempre me la roban. ¿Qué está haciendo? Está llamando las cosas que no son como si fueran. Y hasta el mejor amigo le roba la herramienta. Porque usted lo dijo con su boca. Y un requisito es que lo que usted diga recibe. Es que me va mal. Es que no consigo plata. Es que la gente no me quiere. Es que conseguir una habitación es muy difícil. Es que conseguir 50, 100 euros diarios, eso es dificilísimo. Está hablando por fe. Dios determinó que el ser humano, Dios creó al hombre siendo un espíritu. Entonces el espíritu del hombre está metido en un cuerpo. Y su espíritu, usted se manifiesta en el espíritu cuando habla. Y eso es determinado por Dios. Eso es un axioma. Axioma es una palabra que quiere decir, es así. Es así. Gústele o no le guste, entienda o no entienda, crea o no crea, es así. Por ejemplo, Dios determinó que todos los seres humanos necesitamos respirar. Punto. Y tal vez usted no cree en Dios, pero usted tiene que respirar. Tal vez usted es hombre, pero tiene que respirar. Tal vez es mujer, pero tiene que respirar. Tal vez es niño, pero tiene que respirar. Tal vez es universitario, pero tiene que respirar. Tal vez es ateo, pero tiene que respirar. Tal vez es musulmano, hare krishna, budista, pero tiene que respirar. Dios determinó que la persona que no respire, pues se muere.
Y eso no tiene que ver con que nada, simplemente se muere, punto. Entonces, eso es una acción, es así. Entonces, de la misma manera, Dios determinó que cuando usted habla, usted usa la fe siempre, siempre, siempre que habla. Entonces, si no tiene dinero, si físicamente usted no tiene dinero, ¿cómo se usa la fe? La fe llama a las cosas que no son como si fueran. Usted declara un verso bíblico, porque la Biblia tiene 3250 versos que hablan de dinero. Usted puede usar uno y decirlo: mi Dios siempre me suple para todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No tiene dinero físico para comer, para pagarle arriendo, el agua, la luz, el teléfono. Pero ¿qué está haciendo usted cuando dice: mi Dios siempre me suple para todo lo que me falta conforme a su riqueza? Usted está llamando las cosas que no son como si fueran. Y la clave para recibir está en Juan 15:7. Juan 15:7 dice: si usted ha nacido de Dios y habla la palabra de Dios y permanece hablando la palabra de Dios y sigue hablando la misma palabra de Dios, lo que usted pida lo recibe. Es como una gallina. Una gallina hace un gran sacrificio al poner un huevo. Y cuando hace una gallina casada, es el mismo sacrificio, solo que es un huevo que va a dar pollos. Entonces la gallina, no sé si ustedes son gallinólogos, la gallina todo el día está picando, todo el día. ¿Han visto gallinas? Todo el día. Pero yo me di cuenta que cuando la gallina pone huevos, o sea, cuando es una gallina casada, Se encrueta. la gallina todo el día, todos los días está picando, pero cuando la gallina pone huevos para sacar pollos, entra en un ayuno de 21 días. Y la gallina se sienta. Y no se para ya a comer, no se para. Y si se para, va rápido, dos, tres ganitos, hace pop y corra a calentar los huevos. La gallina entra en un ayuno de 21 días. ¿Pero por qué? Porque ella sabe que va a tener pollitos. Ella lo sabe. Ella lo sabe, porque tuvo una noche con el gallo. Ella lo sabe. Entonces, esto funciona. Dios determinó que usted recibe lo que habla. Porque hay cristianos enfermos. Ay, es que me duele. Mire, antes del 2021, del 2020, cuando fue la pandemia, a la gente le daba gripa, fiebre, diarrea, gripa de 38, 39. Le ponían pañitos, o le ponían agua, o se bañaban con agua, o se tomaban mejoral lundoles y se curaba. Después del 2021, ay, y corra para el hospital inmediatamente a la UCI con peligro de muerte. ¿Cuál es el requisito de la fe? La fe es por oír. ¿Qué está oyendo? La fe es por el oír. ¿Qué está oyendo? La fe es por el oír. ¿Qué está oyendo? Es que con este país la gasolina cada vez más cara. Luego usted no está en el reino de los cielos juntamente con Cristo sentado en los lugares celestiales. Luego usted no tiene poder y autoridad para ordenar que el dinero se le multiplique. Luego usted no tiene poder y autoridad para cambiar las circunstancias. Es que, pues con estos fríos, con el fenómeno de la niña, y ahora el fenómeno del niño, cuando hay esos vientos, esas calores, no, eso es terrible, inundaciones. Cada vez que usted habla, está llamando las cosas que no son como si fueran. Porque hay catástrofes y hambruna y muerte. Porque en la iglesia hay 20 cristianos o hay 20.000 cristianos. Y empieza a llover y uno dice, eso va a caer un aguacero y ahorita empiezan inundaciones. Y así cada uno de los 20.000 cristianos están cumpliendo un requisito bíblico. Donde dos o más se ponen de acuerdo, está hecho. Pero una vez en Colombia, no recuerdo hace cuántos años estaba, que llovía y unas inundaciones terribles. En Cantares, o Eclesiastés, que dice, he aquí el invierno ha pasado, la lluvia se ha ido. ¿Dónde está eso? En Cantares. Espérate, me acuerdo con mi concordancia. Lucía, mi esposa, la mejor concordancia. Entonces, ella leyó ese verso y empezó a declarar ese verso. He aquí, la lluvia se ha ido. El verano ya, el invierno ya pasó, la lluvia se ha ido. Empezó a declarar y se acabaron los tiempos de lluvia.
¿Cuántas personas se necesitan para que haya un milagro? ¿Con cuántas personas que Dios cambió el mundo? Con una. Con una. Porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue, Cantar 2:11. Cantares 2:11. Entonces había un tiempo de inundación en todo el país y mi esposa orando y Dios le llevó a esa cita. Empezó a decir, aquí el invierno ha pasado, la lluvia se ha ido. Y empezó a declarar y dejó de llover. ¿Se puede? Claro que sí. Mire, usted necesita entender esto. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Por qué a uno le funciona y por qué a otros no? ¿Por qué a uno le funciona y a otros no? Porque el requisito es este. Ojo con eso. Yo durante varios años tuve una dificultad en un diente. Y yo, Señor, gracias porque creo que tú me creaste el diente nuevo, creo que tú me creaste encía nueva. Gracias, Señor, muchas gracias, en nombre de Jesús, gracias. Pero en mi mente, yo decía, pero todavía no tengo el diente. Pero todavía no. Y como que tenía esa lucha interna. Yo le decía, pero Dios, entonces, ¿cómo hago para ver el diente? Y Él me dijo, cuando usted habla, usted tiene el problema. Cuando usted habla, usted tiene el problema. O sea, usted tiene el problema de falta de diente, o le falta la comida, o le falta la ropa, o le falta la plata, o le falta una casa, o le falta una habitación. Usted tiene el problema. Pero cuando usted empieza a declarar lo que dice la Biblia, usted está haciendo una declaración de fe. Tal vez usted no lo siente. Tal vez a usted no le parece que tenga eso. Tal vez usted no lo vea. O sea, cuando usted tiene un dolor o le falta plata, usted dice, mi Dios siempre me suple para todo lo que me falta. Tal vez la plata no le aparece inmediatamente. Tal vez está debiendo agua, luz, teléfono. Tal vez no tiene para comer. Pero estando ahí usted dice, gracias Padre porque mi Dios siempre me suple. Cuando usted dice, gracias Padre porque mi Dios siempre me suple, usted no tiene que sentirlo. ¿Por qué? Porque está haciendo una declaración de fe. ¿Qué es eso? Que usted está llamando las cosas que no son como si fueran. O sea, por encima de que le falta la plata, usted dice, mi Dios siempre me suple. Tal vez usted no siente que Dios le supla. No importa, usted está haciendo una declaración de fe, está llamando las cosas que no son como si fueran. Tal vez a usted no le parezca que Dios supla, no importa, está haciendo una declaración de fe, está llamando las cosas que no son como si fueran. Tal vez usted lo dice 2, 3 o 5 veces o durante 5 días y todavía no ha llegado la plata, no importa, porque usted está haciendo una declaración de fe. O sea, usted no está negando que le falta la plata. Usted no está negando que no tiene para pagar el arriendo. Usted no está negando que está enfermo. Usted no está negando que no tiene comida. Usted no está negando las circunstancias. Sobre las circunstancias, usted está llamando las cosas que no son como si fueran. Sobre la enfermedad, usted está llamando la sanidad. Sobre la escasez, usted está llamando la provisión. El requisito bíblico es: el justo vive por hablar. El justo vive por hablar. ¿Hablar qué? Lo que necesita. Entonces, escúcheme, Dios no va a sanar a nadie nunca. ¿Por qué? Porque desde que Él murió y resucitó, sanó a todos los seres humanos que creen en Él. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es por encima de que tiene el dolor o el ardor o la molestia. Por encima de eso, así no sienta que está sano, así usted no sienta que está vigoroso, así usted no sienta que puede caminar, así usted sienta que no puede respirar, así usted sienta que no puede moverse, así usted sienta que se está muriendo, usted va a decir, estoy sano por la llegada de Jesús. Cuando usted dice, estoy sano por la llegada de Jesús, está llamando las cosas que no son como si fueran. Cuando usted dice, estoy sano por la llegada de Jesús, independientemente si siente, o sea, usted no tiene que sentirse sano, no tiene que sentirse fuerte, no tiene que sentirse vigoroso, usted no tiene que sentir ni bien, simplemente usted declara. Cuando usted declara lo que dice la Biblia por encima de las circunstancias, su declaración va a hacer que las circunstancias cambien. Amén. Y tal vez usted no siente que esté sano, pero usted dice, estoy sano por la llegada de Jesús.
Tal vez usted no siente que le llegue la plata, tal vez usted no siente que Dios lo escuche, pero usted dice, mi Dios siempre me suple. Cuando usted habla, está llamando las cosas que no son como si fueran. Tal vez usted sale a trabajar y no se gana 50, 100 mil por diarios. Tal vez no reúne lo del arriendo, pero usted dice, mi Dios siempre me suple. Cuando usted lo dice, usted está llamando las cosas que no son como si fueran. Esto funciona. Y es así. Entonces, ¿cómo usted desarrolla ese nivel de fe? Teniendo comunión con Dios. ¿Cómo usted llega a tener comunión con Dios? Por medio de orar. ¿Cómo usted llega a tener comunión con Dios? Por medio de leer la Biblia. Cuando usted lee la Biblia, usted conoce a Dios, pero se requiere que usted necesita un corazón humilde. La Biblia es la palabra de Dios. Ay, es que eso lo escribieron los hombres. Claro, Dios usó hombres para escribir la Biblia. Pero la Biblia es la palabra de Dios. Quiere decir que todo lo que dice la Biblia es verdad. Punto. Todo lo que dice la Biblia es verdad. Pero si uno empieza a decir, no, es que esto es mentira, esto sí, esto no. Entonces, si no le gusta algo, arranque esa hoja. Y después encuentra otra cosa que no le gusta, arranque la hoja. Y encuentra algo con lo que a usted no le parece, arranque la hoja. Y al poco tiempo usted se va a quedar con las solas pastas. ¿Por qué? Porque el plan de Dios no es que la Biblia se sujete a usted, sino que usted se sujete a la Biblia. Entonces, si Dios lo dijo, pues está en la Biblia. Y si está en la Biblia, pero es que a mí me enseñó mi mamá, mi tía, mi abuelita bueno, entonces su mamá, su tía, su abuelita estaban equivocadas. Pero es que hay que ir a la procesión de la Santísima Virgen del Carmen, hay que hacer el Santo Rosario, pues eso no está escrito en la Biblia. Pero es que mi abuelita subía de Montserrat, es el Señor de Bogacá o Monserrate o qué sé yo, pues eso no dice la Biblia. Nuestros papás nos enseñaron de buen corazón, con lo mejor que pudieron, pero no nos enseñaron conforme a la Biblia. Entonces, usted necesita tomar la decisión. Para caminar en los caminos de Dios, usted necesita ser muy valiente para renunciar a las enseñanzas de su papá y de su mamá, inclusive usted necesita ser muy valiente para renunciar a las enseñanzas de sus pastores, porque hay muchos pastores que enseñan más ley que gracia. Hay muchos pastores que enseñan más muerte y más del diablo y más de las enfermedades que la bendición de Dios. Hay mucha gente que está en la iglesia que está atada, está encadenada, está enferma, porque los pastores muchas veces enseñan, es que Dios permite la enfermedad. Mentiras del diablo. Dios es bueno. Y un árbol bueno no da malos frutos. Es que Dios prueba con la enfermedad. Mentiras del diablo. Es que Dios permite. No, señor. Esa gente no tiene ni idea de lo que es el evangelio. Cambie de iglesia. Huya de ahí. Es que Dios permite la pobreza. Es que Dios permite la escasez. No, señor. Porque Dios es bueno. Y la Biblia dice cómo Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando. Entonces el que hace bienes y sana es Jesús. ¿A quiénes? A los oprimidos del diablo. Entonces el que oprime es el diablo. El que hace bienes y sana es Jesús. El que da comida y ropa es Jesús. El que empobrece y trae tristeza es el diablo. Pero si usted para caminar como hijo de Dios, usted necesita ser muy valiente, pero también muy humilde. Valiente para renunciar, para poner en duda lo que le enseñó su pastor. Porque muchos pastores usan la Biblia para enseñar cosas que no son. Muchos pastores usan la Biblia para enseñar cosas que no son. Y muchos de los que están sentados en la iglesia, que se llaman cristianos, es que a mí mi pastor me dijo, pues su pastor está equivocado. Si no está en la Biblia, pues punto. Pero es que es el santo pastor que ora por los enfermos y se sanan. Es que en la iglesia ya tiene 20,000 miembros o tiene 5,000, o ese pastor es... Sí, pues la persona puede ser usada en milagros, señales, prodigios y tener mala doctrina. La buena doctrina es lo que está en la Biblia. Y el que no cree lo que está en la Biblia, pues ya está en un problema. Punto. Entonces no se trata de defender iglesias, ni defender pastores, ni defender a mi mamá o mi papá. Lo que diga la Biblia. Y la Biblia dice, el justo vive por fe. ¿Cómo se usa la fe? La fe se usa hablando. Siempre, siempre, siempre que usted habla, usted está usando la fe. ¿Por qué algunos hijos de los cristianos son díscolos, son malos cristianos? ¿Por qué algunos hijos de los cristianos son problemáticos? ¿Por qué algunos hijos de los cristianos son conflictivos? ¿Por qué algunos cristianos son conflictivos? Porque en un momento de arrebato el pastor dice, es que usted no puede, es que usted es incapaz. O los papás le dicen a los hijos, es que usted es muy tonto, es que usted es muy bruto. ¿Qué está haciendo? Llamando las cosas que no son como si fueran. Y de remate quiere que ore y que lea Biblia y que se siente y cállese y aprenda. No, así no funciona. No hay peor ciego que el que no quiera ver.
O sea, mire, si usted es testigo de Jehová, Hare Krishna, o mormón, o católico, o cristiano, y lleva 20 años en una misma iglesia, y es pobre, cambie de iglesia. No le están enseñando la Biblia. Y a usted le toca trabajar como una mula para ganarse la salvación, no entendió el evangelio, cambie de iglesia. Si es cristiano, católico, Hare Krishna, mormón, budista, practica brujería o hechicería, o Hare Krishna, o lo que sea, y está pobre, su Dios está mal. Porque la Biblia declara que Dios es rico y que los hijos de los hijos ricos. La Biblia declara que Dios es sano y a sus hijos los hijos sanos. La Biblia declara que usted puede vivir en paz, con gozo y con alegría, y la Biblia le enseña cómo recibir y cómo recibir la sanidad y cómo caminar en sanidad. La Biblia le enseña cómo caminar, cómo recibir dinero y caminar con dinero. La Biblia le enseña a salir de los problemas. Pero se necesita que usted sea valiente para poner en tela de juicio lo que le enseñaron, para dudar de lo que le enseñan. Crea lo que dice la Biblia. Cuando un pastor lee la Biblia y habla de lo que dice la Biblia, conforme a lo que dice la Biblia, no es ese hombre el que está enseñando, es el Espíritu Santo. Y su deber es creer. Pero si el pastor usa un versículo, medio versículo, y luego empieza a contar historias, aventuras y esto y aquello, pues eso es cháchara. Lo que hace que uno tenga vida es la palabra de Dios, no la vida de las anécdotas del pastor. Lo que hace que uno tenga vida y salga adelante es la palabra de Dios. Entonces la iglesia que no se use la Biblia, o se usa un verso y se usen predicaciones, o sea, cosas locas, eso no funciona. Conocemos de iglesias que tienen escuela infantil, que los ponen a ver los picapiedra. Y los ponen a ver los Simpsons, o muñequitos, o lo ponen a ver Pepa. Entonces, sí, es como dice la Biblia. Ay, pero llevo 20 años acá en esta iglesia y es que mi pastor, pues sí, lleva 20 años en esa iglesia, pero es pobre, no recibe el evangelio, no cree lo que dice la Biblia y hace lo que se le antoja, lo que se le da la gana, pues no ha sido formado en la Biblia, punto, cambie de iglesia. Yo declaro en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo de Dios hoy nos ha enseñado. Declaro que el Espíritu Santo de Dios nos abrió el corazón, la mente, el entendimiento y nos dio espíritu, sabiduría y revelación en el conocimiento de la palabra de Dios. Y digo en el nombre de Jesús que usted recibió de Dios, que usted entendió cómo caminar por fe, y aprende a caminar por fe, aprende a gobernar sus palabras y a caminar en el poder del Espíritu Santo. Declaro que el diablo no le puede robar esta palabra, y declaro que el Espíritu Santo de Dios ya colocó en usted el querer como el hacer por su buena voluntad, para que usted aprenda a tener comunión con Dios por medio de orar, de leer la Biblia, de ayunar, de congregarse. Declaro que Dios le ha puesto ganas para que usted camine como hijo de Dios. Dios le puso ganas, le dio discernimiento. Declaro en el nombre de Jesús que usted recibió ahora mismo discernimiento de parte de Dios y usted conoce la diferencia entre lo bueno y lo malo y se aparta de lo malo y hace lo bueno. Y declaro en el nombre de Jesús que Dios en este momento aviva su dominio propio para que usted libre, consciente y voluntariamente elija ejercer dominio propio sobre su cuerpo, sobre sus palabras, sobre su propia vida, para apartarse de lo malo y hacer lo bueno, en el nombre de Jesús. Diga, creo y recibo en el nombre de Jesús. A los que ven por internet, esta enseñanza la necesita un pariente suyo o un amigo suyo. Póngala en sus redes. Somos la Iglesia Cristiana El Pan del Cielo. Estamos en Bogotá, Colombia, en el barrio Bosque Popular. Si está aquí en Bogotá, visítenos. Será un gozo para nosotros atenderle, tomar cafecito. Venga, visítenos. Comparta este video. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para que el Evangelio vaya de nación en nación. Gracias por estar con nosotros. Camine venciendo y prosperando, porque es el plan de Dios. Crea lo que dice la Biblia. No esté pegado a su pastor ni a su iglesia, esté pegado a lo que dice la palabra de Dios. Y su pastor y su iglesia es conforme a la Biblia, quédese allá. Si no, huya de allá, en el nombre de Jesús. Dios le dé con gozo y paz. Prospere y venza siempre en todo, en el nombre de Jesús. Chao, chao. Soy William Rodríguez, de Bogotá, Colombia. Un abrazo. Chao.